¿Qué encontraría si abrieran la tumba de la mujer más famosa del planeta casi 3 décadas después de su fallecimiento? Desde cartas ocultas y objetos jamás registrados oficialmente, hasta secretos enterrados bajo una isla privada, esto es lo que apareció dentro de la tumba de la princesa Diana tras 27 años sellada. Número 5. La decisión que conmocionó a todos. Durante casi 30 años, nadie la tocó. Ni cámaras, ni visitantes, ni acceso. La tumba de Diana permaneció sellada y en silencio mientras el mundo seguía su curso sin ella. De repente, llegó la noticia. La tumba iba a ser abierta. Y la gente tenía una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 27 años? La primera respuesta que surgió fue la que más impactó. William y Harry querían saber. Eran dos hombres que habían perdido a su madre cuando tenían 15 y 12 años. Dos chicos que se pararon frente al mundo entero y caminaron detrás del ataúd de su madre mientras las cámaras captaban cada uno de sus pasos. Habían crecido, tenían hijos propios y aún cargaban con esa pérdida cada día. Querían saber que ella descansaba en paz. Querían saber que su tumba estaba segura y que el tiempo no había dañado lo que debería durar para siempre. Esa era la razón humana. Luego vino la oficial. La isla donde enterraron a Diana se asienta sobre terreno blando. Los ingenieros descubrieron que, con el paso de los años, el nivel del agua alrededor de la isla había ido subiendo. El suelo subyacente se estaba desplazando lentamente. Earl Spencer encargó un estudio privado. Los resultados eran lo suficientemente graves como para que hubiera que tomar medidas. No era una emergencia, pero sí lo suficientemente urgente como para que ya no se pudiera ignorar. Esto es algo que la mayoría de la gente desconoce. Según la legislación británica sobre entierros, las tumbas privadas construidas en terrenos cercanos al agua deben ser revisadas tras un cierto número de años. El plazo legal para la revisión expiró a los 25 años. La tumba de Diana no fue revisada hasta 2 años después de que se abriera dicho plazo. 2 años. Y nadie ha explicado por qué esperaron. ¿Qué era lo que no estaban preparados para afrontar? Se formó un pequeño equipo discretamente. Llegaron a Althorp antes del amanecer. La finca estaba cerrada. La mayor parte del personal se mantuvo alejada. Sin prensa. Sin anuncio. Solo un puñado de personas que habían acordado guardar silencio. Según una versión, también se contrató a un equipo forense, dirigido por un experto externo, descrito como independiente de la familia real. Pero piensen en eso por un momento. La tumba se encuentra en terrenos privados de la familia Spencer. Nadie puede acercarse a esa isla sin su permiso. ¿Hasta qué punto puede ser independiente un equipo? El equipo cruzó el agua. Se dirigieron hacia la isla. Y lo que estaban a punto de encontrar dentro de aquella tumba demostraría que Diana no había estado ociosa en sus últimos meses. Ella se había estado preparando. Había estado planeando. Y había estado esperando precisamente este momento. Número 4. La isla que fue construida para mantenerla oculta. Para comprender lo que se encontró en esa tumba, primero hay que entender por qué se eligió esa isla. Porque no era solo un lugar hermoso para descansar. Era una fortaleza. Cuando Diana falleció el 31 de agosto de 1997, el dolor que siguió fue sin precedentes en la historia moderna. Más de 2.000 millones de personas vieron su funeral. Las flores se amontonaban frente al Palacio de Kensington, tan abundantes que no se veían las puertas. La gente lloraba abiertamente en las calles por una mujer a la que la mayoría no conocía. El dolor era real. Y estaba por todas partes. Su hermano, Earl Spencer, también se ahogaba en ese dolor. Pero él también tenía que tomar una decisión. ¿Dónde se entierra a la mujer más famosa del mundo de forma que sus restos descansen a salvo? Él eligió una pequeña isla en medio de un lago en la finca de la familia Althorp en Northamptonshire, el lugar donde Diana creció. Pero Spencer no la eligió solo porque fuera su hogar. La eligió porque era de difícil acceso. El agua que rodeaba la isla y el terreno blando y fangoso dificultaban físicamente el acercamiento. Le contó a la BBC que temía sinceramente que la gente intentara profanar su tumba. La isla fue la solución. Para el funeral, se construyó un puente provisional sobre el agua para transportar su ataúd hasta el lugar del entierro. En cuanto se terminó, el puente fue desmantelado. Nadie se acercaría a esa isla sin invitación. El sendero que conducía al agua estaba bordeado de 36 robles, uno por cada año de vida de Diana. Miembros de la familia, incluidos el príncipe Guillermo y la reina, ayudaron a plantarlos. Fue un homenaje silencioso y doloroso. No todos estuvieron de acuerdo con el plan de entierro. La Iglesia de Inglaterra se opuso. Para alguien del estatus de Diana, un entierro en una iglesia consagrada era lo habitual. Esta objeción fue desestimada discretamente y mantenida en secreto. Los visitantes que acudían al Althorp podían presentar sus respetos en un monumento cercano llamado el Templo,
donde se exhibían algunas de las propias palabras de Diana, junto con un fragmento del discurso fúnebre de Spencer. Pero la tumba en sí era zona prohibida. Completamente. Durante 27 años, esa isla permaneció intacta, sellada, rodeada de agua, accesible únicamente para las personas que la familia Spencer eligió para cruzar. Ningún funcionario del palacio, ningún representante real, nadie que la institución pudiera enviar. Eso importa más de lo que parece, porque lo que se escondía dentro de esa tumba era algo que Diana había colocado deliberadamente en un lugar al que el palacio jamás podría acceder. La isla no era solo el lugar donde descansaba. Allí guardaba lo que necesitaba que el mundo encontrara algún día. Número 3. La mañana en que cruzaron el agua. La finca estaba oscura y silenciosa. Las puertas estaban cerradas. A la mayoría del personal se le había ordenado mantenerse alejado. Solo un pequeño grupo de personas sabía lo que había ocurrido esa mañana, y todos y cada uno de ellos habían acordado guardar el secreto. El equipo estaba integrado por expertos en conservación, ingenieros estructurales y profesionales de servicios funerarios. Actuaron con sumo cuidado. Cada paso quedó documentado. Se fotografió cada detalle. No se hizo con prisas. Sabían a qué se enfrentaban y actuaron en consecuencia. Earl Spencer estuvo presente. También se informó de la presencia del príncipe William, aunque algunas versiones indican que llegó más tarde. La asistencia de Harry nunca ha sido confirmada. Según fuentes, se le mantuvo informado en todo momento y es posible que se comunicara con él mediante una videollamada desde California. Nadie ha respondido directamente si presenció la apertura de la tumba de su madre desde miles de kilómetros de distancia. El proceso duró horas. Cuando finalmente apareció la cámara funeraria, todos se detuvieron. Nadie habló. La sala quedó en completo silencio durante varios minutos. No era pánico. No era angustia. Era el peso del momento que oprimía a todos los que estaban allí presentes. Esta era la primera vez desde el 6 de septiembre de 1997 que un ser humano veía el lugar de descanso final de Diana. 27 años de silencio, y ahora esto. Entonces vieron el ataúd. Estaba revestido de plomo y completamente intacto. Es importante saber algo al respecto. Los ataúdes revestidos de plomo no son habituales en los entierros privados. Se utilizan cuando se necesita conservar los restos durante un periodo muy prolongado. Ralentizan significativamente la descomposición. Son costosas y su uso es intencional. La decisión de enterrar a Diana en un ataúd revestido de plomo se tomó a las 48 horas de su muerte en París. Cabe mencionar que los ataúdes de plomo para la realeza y la aristocracia suelen encargarse con semanas de antelación. Alguien tomó esa decisión con extrema rapidez, y el uso de plomo sugiere que quien la tomó comprendía que esta tumba podría reabrirse algún día. La cámara en sí resistió mejor de lo que se temía. Los daños causados por el agua fueron menos graves de lo que indicaba el estudio. La estructura era estable. Los temores eran reales, pero aún no había ocurrido lo peor. Entonces, durante la evaluación, el equipo encontró algo que lo cambió todo. En aquella cámara funeraria había objetos sin documentación. Objetos que no figuraban en los registros oficiales del funeral. Cosas que no deberían estar allí. Cosas que alguien había colocado en secreto dentro antes de que se sellara el ataúd. Earl Spencer pidió inmediatamente a todos los que no fueran familiares directos que se apartaran. Lo que sucedió después fue privado, pero los rostros de quienes salieron de aquella cámara lo decían todo. Algo se había encontrado. Algo significativo. Algo que cambió por completo el motivo por el que esa tumba había permanecido sellada durante 27 años. Número 2. Lo que encontraron dentro lo cambió todo. Cuando miraron dentro de la cámara funeraria, lo primero que encontraron fueron los objetos que todos conocían. Los que figuraban en los registros oficiales. Fotografías de William y Harry. Un libro de oraciones. Un rosario que le había regalado la Madre Teresa, quien había fallecido tan solo 5 días después de Diana. 5 días. 2 de las mujeres más queridas del mundo fallecieron en la misma semana. El rosario que pasó de mano en mano en los últimos momentos de sus vidas nunca ha sido examinado ni explicado por completo. Y quizás nunca lo sea. Entonces encontraron el relicario. Era de oro, cuidadosamente guardado entre las manos de Diana. Y dentro había 2 pequeñas fotografías. William y Harry. Sus hijos. Las 2 personas a las que amaba más que a nada en el mundo y a las que le aterraba dejar atrás. Piénsalo por un momento. En sus últimas horas, antes de que sellaran el ataúd, alguien le puso ese relicario en las manos. Y dentro estaban los rostros de 2 niños que crecerían sin su madre. ¿Quién se pararía frente a miles de millones de personas y caminaría detrás de su ataúd a los 15 y 12 años? ¿Quién pasaría el resto de su vida cargando con una pérdida que nunca sanó por completo? Ese relicario no era una joya. Fue el último abrazo de una madre. La única forma que le quedaba de abrazarlos.
También fue enterrada con ella un pequeño amuleto de cristal, grabado con las palabras, siempre cree. La mayoría de la gente leería eso y pensaría que es un bonito recuerdo. Pero piensen en la mujer que eligió esas palabras. Una mujer a la que le mintieron dentro de su propio matrimonio. ¿A quién le grababan sus llamadas telefónicas privadas en secreto? ¿A quién expulsaron de la institución que se suponía que debía protegerla? ¿A quien le habían dicho durante años que era inestable, difícil y demasiado? Que esa mujer dejara las palabras siempre cree no es algo dulce. Es desgarrador. Es el último mensaje de alguien que se negó a ser completamente derrotada. Pero entonces aparecieron las cosas que nunca se suponía que debían encontrarse. Objetos sin documentación. Sin registro. No figuraban en ninguna lista oficial. Eran objetos que habían sido colocados secretamente dentro del ataúd antes de ser sellado. Y nadie fuera de un círculo muy reducido lo supo durante 27 años. Había sobresellados. Cartas escritas de puño y letra de Diana, dirigidas a personas específicas, con instrucciones de que solo debían abrirse cuando finalmente se accediera a la tumba. Una carta a William, una carta a Harry, una carta dirigida al conde Spencer, y, según se informa, también cartas a otras personas cuyas identidades aún no se han revelado. Imagínense estar en el lugar de William o Harry en ese momento, de pie frente a la tumba abierta de tu madre, y que te entreguen una carta que te escribió antes de morir. Una carta que escondió bajo tierra, porque no estaba segura de que sus palabras pudieran sobrevivir de otra manera. La emoción en aquella habitación debió de ser insoportable. Entonces llegó el detalle que dejó a la sala en silencio. Un relicario grabado con dos iniciales, D y M, Diana y Dodie, entrelazadas. Nunca se había mencionado públicamente, ni una sola vez en 27 años. Según se cuenta, en las semanas previas al accidente habían hablado de matrimonio. Ese medallón sugería que su relación había sido mucho más profunda, y mucho más grave de lo que nadie había reconocido públicamente. Si realmente planeaba un futuro con él, eso cambia la cuestión de lo que tenía que perder, y lo que otros perderían si ella vivía. Número 1. La carta que dejó. Dentro de un pequeño joyero enterrado con Diana, había un trozo de papel doblado, amarillento por el paso del tiempo, cuidadosamente conservado. La letra era inconfundiblemente suya. Quienes la han visto dicen que las palabras revelaban a una mujer que vivía con un miedo profundo en los últimos meses de su vida. No el tipo de miedo que se puede ignorar, sino el que te persigue a todas partes. De esas que te quitan el sueño. Diana le había dicho a su mayordomo, Paul Burrell, que alguien planeaba matarla, que tenían la intención de hacerlo en su coche. No lo dijo presa del pánico ni de la emoción. Lo dijo con calma. Esa calma es lo que lo hace tan inquietante. No se trataba de histeria. Era una mujer que creía tener información verídica y se la estaba contando a alguien de su confianza. Pero Burrell no fue la única a quien se lo contó. En 1995, 2 años antes de su muerte, Diana se reunió en privado con su abogado, un letrado llamado Lord Miscan. Ella le dijo que había recibido información de una fuente confiable de que iba a morir en un accidente automovilístico simulado. Miscan se lo tomó en serio. Lo anotó. Lo firmó. Lo guardó bajo llave en la caja fuerte de su empresa. Tras la muerte de Diana, entregó ese documento al comisario de la Policía Metropolitana. La policía lo mantuvo oculto durante 7 años. No se hizo público hasta 2004, durante una investigación formal. 7 años. Un documento legal firmado que describía una amenaza específica contra la vida de Diana. Y estuvo guardado en un cajón durante 7 años. Diana sabía que esa nota existía. Ella también sabía que estaba en manos de instituciones en las que no confiaba. Así que escribió su propia versión. La colocó en la tumba, en algún lugar donde ninguna institución podía tocarlo. La nota encontrada enterrada con ella usa palabras como casada, temerosa y accidente. Casi idéntica a lo que le contó a Burrell. No estaba confundida. Era coherente. Y estaba aterrorizada. Hay más. En 1992, se grabaron en secreto llamadas telefónicas privadas entre Diana y una amiga cercana, las cuales se filtraron a la prensa. Una investigación posterior confirmó que las llamadas habían sido interceptadas. Nunca se supo quién dio la orden de grabarlas. Diana creía que el Estado la vigilaba. Si conservó algún registro de esa vigilancia, alguna prueba de quien la escuchaba, la tumba era precisamente donde ella los habría guardado. También estaba en conversaciones para una segunda entrevista televisiva, una continuación de su famosa aparición en el programa Panorama de la BBC en 1995, que iría más allá de todo lo que había dicho anteriormente. Tras su fallecimiento, todas las negociaciones en torno a ese proyecto se interrumpieron discretamente. Y los materiales desaparecieron. Se desconoce si dejó notas sobre lo que pensaba decir en esa entrevista. Pero Diana era una mujer que lo documentaba todo.
No podía detener lo que se avecinaba. Sin embargo, se aseguró de que, cuando finalmente se abriera la Tierra, la verdad de lo que temía aún permaneciera allí. Ella construyó su propio récord. Lo enterró donde nadie pudiera alcanzarlo. Y esperó. Nos vemos en el siguiente video.